lo que ustedes tienen que empezar a entender. La fisiología es la parte de lo normal, ¿correcto? A ver, ¿por qué crece el cabello? No saben ni por qué le crece el cabello, ¿no? ¿Cuál es la vitamina importante para la formación del colágeno bioquímica? ¿Quién sabe? La C de colágeno, pues, C de colágeno, la vitamina C. Muy bien, el rol de la fisiología y la fisiopatología es la siguiente. La fisiología lo que hace es explicar la integración de todos los procesos que han aprendido en física. Ejemplo, ¿para qué sirve el sudor? Levante la mano. Para termorregulación. El sudor, termorregulación. Hay gente que dice bajar de peso, dice, ¿no? ¿Ha visto? Hay unas gorditas en el barrio que se ponen su bolsa de basura y salen a correr. Y la enferma cree que va a bajar de peso. Vas a sudar, gorda, nada más. O sea, ¿no? Así es. Otro dice, sirve para depurar el cuerpo, porque en el sudor bota la toxina. ¿Es así? No, lo que pasa es que algunas personas cuando sudan huelen feo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad comenzaste a usar el desodorante? Cuando levantaste el brazo en el micro y se cayeron 3. ¿Sí? ¿A qué edad te pasó eso? ¿Sí? Adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Cambios hormonales que generan ¿qué? ¿Quién habló? Cambios hormonales que generan ¿qué? El olor. ¿Así? ¿Y para qué sirve ese olor? La mujer, en el hombre la testosterona, comienzan a producir unas glándulas, ¿no? Las glándulas sebáceas, ¿sí? Se abren ahí los poros, entonces sale el sebo. Entonces el sebo es el lípido. El lípido cuando se precipita, cuando se malogra, ¿qué le pasa a la grasa? Se oxida, ya la oxidación, ¿cómo se llama? Se llama rancidez, ¿sí? En cambio, en el carbohidrato se llama fermentación. Y en las proteínas, los aminoácidos, se llama putrefacción. Entonces, en el sudor, con las glándulas sebáceas, botas lípidos y botas también proteínas. Se putrefactan y entonces comienza a oler feo. ¿Para qué le servía eso al hombre de las cavernas? Para ahuyentar a los Para animales. mantener calor. El olor mantenía el calor. El olor, pues, el olor, estamos hablando de él cuando, ¿no? ¿Para qué le servía al hombre de las cavernas? ¿Para qué creen que tenía alguna fisiología? ¿No? Era para el reconocimiento. O sea, se reconoce. Por ejemplo, ¿cómo reconocen los niños a su mamá? Por el olor y por el oído. De los dos es más sensible el oído. Por eso hay que decirles a las mamás que cuando van de lactar, primero comiencen con ¿qué pecho? Izquierdo. Con el izquierdo. Le sacan ahí, lo destetan y después lo ponen en el derecho y de ahí lo destetan. Porque si haces al revés, ¿qué ocurre? Si lo comienzas a dar con el pecho derecho, sigues con el pecho izquierdo, ahí escucha tu latido y se queda dormido y no quiere moverse de ahí. Pura fisiología. Y entonces el olor servía para marcar cómo se reconocían los hombres de la caverna. ¿Tenían nombre? No. ¿Cómo olían? De ahí donde sale pues el abrazo del hombre, donde lleva le marcaba con su olor, tú eres mía, tú eres mía. Y después en la noche la olía. Sí, esta es mi enamorada. Qué asco, qué asco. Muy bien, la integración de los factores químicos, que químicos, olvídate, pues, ¿no? La química es importante, importantísima, sobre todo la química orgánica, ¿no? Para los procesos de tipo fisiológico, los fenómenos biológicos. Ahí nomás, en biología, la estructura de membranas. Dime la estructura básica de una membrana celular humana. Proteínas. ¿Quién sabe? Proteínas, lípidos, ¿ordenados en qué manera? Mosaico fluido. Más abundante de la membrana celular, ¿qué cosa es? Fosfolípido. No, Fosfolípidos. esa más. Los más abundantes son los
Fosfolípidos. Carbohidratos no, carbohidratos no, carbohidratos son los más escasos. Ya, pues lo que queda, pues no, vivos, así es. ¿Qué tipo de lípido? Fosfolípidos. Fosfolípido. ¿Cuál es la característica de un fosfolípido? Cabeza polar y Ah, esa cabeza polar. ¿Y una cola? polar. O sea, si banqueas, te vas a sacar 10. Si estudias PPT, te vas a sacar 10. No, después vas a estar rodando, no, me faltó medio punto. Y ya saben que acá en esta universidad no hay redondeo. Para probar, ¿cuánto tienes que sacar? 11. 11. No 10.99. 11. ¿Quiénes van a la industria? Porque solamente leen el PPT, porque eso van a sacar 10. 10.99. 10. ¿Por qué la cabeza polar? ¿Por qué la cola es no polar? Vayan anotando sus brechas, al toque llegas a tu casa, ahí está, esos son biológicos, químicos. Eso determina lo que conocemos como vida normal. ¿Sí? La fisiopatología humana, próximo ciclo, un adelanto, explica cómo se alteran esos mecanismos. Tú tienes mecanismos. Por ejemplo, el sudor es parte de un mecanismo de retroalimentación para mantener la temperatura. ¿Cierto? La temperatura siempre tiene que estar en un nivel, más o menos 37 grados. Si aumenta tu temperatura, sudas para disminuirlo. Si baja la temperatura, comienzas a tiritar para subirlo. Eso es un mecanismo de retroalimentación. Cuando eso se altera, por ejemplo, cuando te infectas con un virus o cuando tienes algún problema, pues te viene la fiebre, que es la alteración de la termorregulación más frecuente. Eso ya lo vas a estudiar en fisiopatología. ¿No? Eso se estudia a nivel celular, a nivel tisular, a nivel de órganos, de aparatos y sistemas. Por eso es muy bonita la fisiología, porque comienzas a entender el porqué de muchas cosas. A ver quién me explica por qué escucha a la gente. No me digan porque no es sordo. A ver quién me explica por qué se ven colores. A ver, ¿cómo es posible que el ojo vea el color rojo? ¿El reflejo? ¿El reflejo de qué? De la luz. Yo estaba entusiasmado, uno que sabe, que le estudió física, porque el otro curso que yo he enseñado muchos años acá es física, biofísica. Allí en la biblioteca hay un libro mío, Biofísica, de Luigi Ucibito. ¿Sí? En su época fue pues el libro de moda, hace 800 años cuando era joven, ¿no? Y antes de eso publiqué un libro que se llama Físico-Química Médica, ¿no? Que explicaba fundamentalmente aquellos fenómenos que están entre la física y la química, que a veces son un poco complejos. El más conocido de todos ellos es el pH. ¿Qué significa pH? Potencial de hidrógeno. Puente de hidrógeno. pH, puente de hidrógeno. Bueno, felizmente no me han dicho papel higiénico como en otros salones. pH, ¿qué significa? Potencial de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Potencial. Potencial de hidrógeno. ¿Y eso qué cosa es? Ustedes me emocionan y después me suben y me botan. Potencial de hidrógeno. ¿Y eso qué cosa es? ¿Ves? Ese es un concepto físico-químico. ¿Sí? Concepto físico-químico. ¿Que depende de qué? Claro, el pH me determina la alcalinidad o la acidez. Así, ¿cuál es la neutralidad matemática? 7. Matemática. 0. ¿Y por qué la neutralidad matemática es 0 y la neutralidad química es 7? ¿Por qué 7? Porque está en medio de la figura que me enseñaron en mi libro. Esa es la respuesta. ¿Por qué 7? ¿Por qué el pH neutro es 7? ¿Por qué? Contesta. Este es el momento de equivocarse. Cuando estés frente al paciente no te puedes equivocar. Por eso yo te voy a jalar hasta que no estés preparado. Te lo juro por Dios, porque quiero a mis alumnos un montón. Pero más quiero a los pacientes, más quiero a la medicina. ¿Ah? Porque cualquiera de ustedes va a atender pues, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá. Y yo estoy orgulloso de que mis exalumnos, como la doctora Tacuna y otros brillantes exalumnos,
nos atiendan a todos. ¿Me entiendes? ¿Quién quiere que te atienda? ¿Un médico que solamente banquea y saca 10 y aprueba con 11? ¿O uno que aprueba con 18, 19? ¿Quién quiere que te atienda? Bueno, ¿por qué pH neutro es 7? Con el ATP no. ¿Ok? Tiene que ver con la disociación del... Dios lo guíe, Señor, te los encomiendo. Ábrele sus mentes, dale ese latido extra a sus corazones para que quieran estudiar todos los días. ¿Sí? Que su inteligencia sea utilizada convenientemente. ¿Sí? Todos ustedes son jóvenes inteligentes, tienen que poner esfuerzo. ¿Sí? El pH depende de la disociación de compuesto más abundante de la Tierra. ¿Oxígeno? Compuesto más abundante, aquí no me puedo pegar. El agua, pues, enfermos, el agua. El planeta Tierra debería llamarse el planeta agua. ¿Y el agua se disocia o no se disocia? Sí se disocia, pero se disocia muy poquito. ¿Cuánto, doctor? 1 sobre 10 a la menos 7, ¿no es cierto? O sea, 1 sobre 10 a la 7. ¿Cuánto es 10 a la 7? 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 7, 10 millones. O sea, una molécula de cada 10 millones se disocia. ¿Se disocia en qué? En hidrogenión y en OH. Entonces, si yo le saco el logaritmo de 10 a la 7, ¿cuánto es el logaritmo de 10 a la 7? 7. Que por eso que el pH del agua es 7. ¿Entendiste? Correcto. Que está en el momento en que el agua es neutra. ¿A qué temperatura es neutra? 4 grados centígrados a 10. ¿Ves? Eso significa de que el agua se disocia una molécula de cada 10 millones. Como es la sustancia más abundante y es la que se disocia en esa proporción tan baja, se le tomó como punto de referencia. Por eso se dice el agua es neutra. A veces la gente dice, como el agua es neutra, no se disocia, no le pasa nada. No, sí le pasa. Lo que le pasa es el límite, es el punto de referencia. Con eso comparamos todo. ¿Sí? Pero tú que sabes bastante, dime cuál es el pH del cuerpo humano. ¿Será 7? ¿Quién sabe cuál es el pH del cuerpo humano? ¿Saben que el cuerpo humano tiene un pH? ¿Sí? Incluso tiene parte del cuerpo que tiene pH distinto. Claro. El pH de la orina, por ejemplo, es 5 o es ácido. Puede ser 5. ¿Sí? El pH de la saliva es alcalino. El pH del estómago es ácido. ¿Te das cuenta? El pH del osteoclasto. ¿Qué cosa es el osteoclasto? Osteoclasto. El que degrada los osteocitos, ¿no? El que degrada el hueso. ¿Sí? Que es el primo hermano del osteocito, el primo hermano del osteoblasto. ¿Sí? Que vive en la laguna de histología, pues por eso que Munive se lo jala todo, pues, ¿no es cierto? En las lagunas de Haushi. ¿Sí? El osteocito se come el hueso. ¿Cómo una célula puede comer hueso? Fácil, pues, doctor. ¿Cómo? Produce ácido. ¿Qué ácido se produce en el cuerpo humano? El ácido clorhídrico. ¿Ves? Esta chica sabe, mejor me quedo acá nomás. ¿Sí? El ácido clorhídrico, que lo produce el centro estomaguito y en el osteoclasto. Interesante. No. El pH del cuerpo, en general, es el pH del medio interno. 7.4. 7.35 puede ser. Así es, 7.35, 45. 7.4. Es no pierde esta mujer. ¿No? No se meta con 7.4 para acordar. Tirando para alcalino. Así, por eso es que el cuerpo humano le gusta un poquito más lo alcalino. Y cuando te pones ácido, entras en problema. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es bien interesante, ¿no? Así es. ¿Cómo puedo hacer que mi orina sea alcalina? Fácil, pues.
tomas un alcalino. ¿Cuál es el alcalino más abundante que uno utiliza cada rato? El agua, ¿no? El bicarbonato. El bicarbonato más abundante es el... Muy bien, bicarbonato de sodio. Dígame la fórmula del bicarbonato de sodio. HCO3, bicarbonato de sodio. ¿Ve? Bicarbonato de sodio. ¿Ve? ¿Qué estamos revisando ahí? Química. Ácido clorhídrico, química. ¿Te das cuenta? ¿Dónde se produce? En el estómago. ¿Qué célula lo produce? La parietal. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Con intervención de la gastrina. ¿Te das cuenta? Ya ahí le tengo que poner la nota, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es. ¿Sí? Y la otra célula que produce ácido clorhídrico, ¿cuál es? El osteoclasto. ¿Qué es lo que hace el osteoclasto? Destruye el hueso. ¿Te das cuenta? Así es. Doctor, ¿y cómo puedo demostrar que el ácido clorhídrico destruye el hueso? Fácil, pues consigue ácido clorhídrico. Lo venden en la... Ya no lo venden. En la ferretería como ácido muriático. Y le metes un hueso ahí. Un hueso de pollo. Y lo dejas ahí unas horas. Y después lo sacas con un alambrecito o con una pita y ya está todo blandito. Ya está digerido. Nunca te preguntaste qué pasó con ese huesito que me tragué. Estoy esperando que salga hace años. Ya lo digeriste hace rato. Muy bien. Perfecto. Recuerden que la vida es automática. Y por eso que uno tiene que prestar atención. ¿Cómo sabe que está respirando? Es automático. Es automático, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces respiras por minuto? Ya te voto el PBM si es que no sabe. Normal, pues ya, depende. De 15 a 20. ¿70? De 15 a 20. 70 cuando estás con tu enamorada. De 15 a 20. Te confundiste con los latidos cardíacos. ¿Cuánto late el corazón? 70 veces. ¿Pero cuánto respira? De 15 a 20. Así es. ¿Te das cuenta? 12, ¿no? Puede ser así. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si respiras muy rápido? A ver, respiren rápido, a ver qué les pasa. Vamos, respiren. Ahora levántese de pronto. Es como a los primitos les hace, ¡ay, respira rápido, respira! Y no se respira rápido, chicos. Sí, no hagan eso, enfermos, se caen. O le dicen, a ver, pon tu dedo ahí en tu zapato y date vuelta, y comienzan a darte vuelta y comienzan a vomitar todo el tallarín, ¿no? No hagan eso, enfermos, no. Así es. ¿Te das cuenta? Sí, latido cardíaco. ¿Cuánta sangre tienes? ¿Quién ha donado sangre este año? ¿Nadie ha donado sangre? No. Los estudiantes de medicina somos donadores de sangre. Yo he donado sangre hasta cuando me han permitido. Yo acá hacía la campaña de donación de sangre. Claro, yo decía así, ¿no? A ver, el que quiere un punto más en física, vaya a donar sangre. Todo así, ¿no? En el examen final. Exacto. Por el peso. En realidad sí podrías, pero en caso de excepcional. Si tu sangre resulta ser muy valiosa, tal vez como tu inteligencia, ¿sí? Entonces podríamos hacer algunos artificios, ¿no? Pero en esencial, ella como es pequeñita, tú misma lo has dicho, ¿sí? No puede donar. Yo como soy muy viejo, tampoco puedo donar. ¿Por qué? Muy bien, pero los radicales libres en realidad lo que permiten son otras cosas. Sencilla y llanamente tu glóbulo rojo cuando eres viejo ya viven menos de 120 días. Y en tu caso, porque como eres tan pequeñita, la cantidad de sangre que tienes con la justa para ti, ¿cierto? Pero pequeña pero bien, está bien, ¿no? Hay un porcentaje de tu cuerpo que determina tu cantidad de sangre. Tienes que tener un peso determinado para poder donar. ¿Sí? Así es. Muy bien, la vida es automática. Somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir. Así decían mis profesores en la universidad. Decían, el ser humano
tiene una tragedia. Se da cuenta que va a morir. Nuestras mascotas no se dan cuenta que van a morir. Aceptan el sufrimiento de otra manera. Entonces, cuando tú lo llevas al veterinario, por favor, duérmalo porque sufre mucho, mi perrito, le pasó eso. ¿Sí? Y ahora entre los estudiantes de medicina, sobre todo en las damas, que veo muchísimas damas, la carrera de medicina se ha convertido en femenina. No sé si para bien o para mal, espero que para bien. Ajá, espero para bien. ¿Sí? Porque obviamente ya ustedes saben por todos sus estudios que el hombre y la mujer no son iguales. He perdido, por ejemplo, muchas alumnas brillantes porque les ataca pues el instinto maternal y quieren ser mamá, y ya está. Se acabó su carrera. No es impedimento, pero para algunas es una situación de decisión. No he dicho que sea impedimento, sino que ellas decidieron ser mamás y ya no siguieron su carrera de medicina. Así es, ¿verdad? Van a encontrar ustedes muchas damas que son doctoras, ¿no? Y que eligieron su especialidad y no eligieron ser mamás. Totalmente válido. Totalmente válido. Entonces mis profesores decían, el ser humano tiene esa situación, ¿no? De que se da cuenta que va a morir. No, como la mascota acepta la muerte porque no sabe qué cosa es la muerte. El hombre sí, voy a dejar a mi familia, ¿no? Entonces viene esa angustia, a veces no es temor, a veces es pena. Y el médico tiene doble situación, porque no solamente sabe que va a morir, sino sabe cómo. Y cuando tú le dices a un paciente, señor, ¿es usted diabético? A veces su ignorancia lo protege. ¿Y eso qué significa? Que usted va a tener, para que entienda, ¿no? Azúcar en la sangre, le va, ¡ah! Voy a ser dulce, voy a ser dulce. No, enfermo, no. ¿Te das cuenta, no? Así es. Es lo que se llama la empatía cognitiva, que tú tienes que saberle explicar a los pacientes para que ellos puedan entender. Se llama empatía cognitiva, ¿no? La primera es la empatía emocional, la que sentimos, por ejemplo, con los animalitos, con un paciente. La empatía emocional, ponerse en sus zapatos. Oh, ahí viene este paciente, pobrecito. ¿Cuánto habrá caminado? Señor, tome este asiento, yo lo voy a atender, ¿no? A veces eso no pasa en los hospitales, se ha perdido la empatía emocional, ¿no? La empatía cognitiva es la que aprendes acá. Tú siempre vas a saber más que el paciente, pero no puedes hacerlo sentir mal. ¿Sí? Lo que usted tiene es pues, una elevación de la glucosa 6-fosfato creatinina, se va que es su mitocondria. Bueno, porque usted sabe que el glóbulo rojo no tiene mitocondria, así que usted está fregado. Sí, pero comienza a convulsionar, ¿no? O sea, no puedes hablar de esa manera. Es la empatía cognitiva. Pero la que nos falta a veces también es la empatía compasiva. Pues dice, el médico tiene dos tragedias. Primero que sabe que va a morir y luego que sabe cómo. Entonces cuando el médico tiene que dar una mala noticia, tiene que acordarse de esa empatía compasiva. Porque a veces, por ejemplo, un médico especialista en cáncer, un oncólogo, se pasa 6 horas y a veces tiene 2 trabajos, 12 horas al día dando malas noticias. Van perdiendo la compasión. Y yo les doy una noticia, van perdiendo la compasión hasta que les toca. Y cuando te dices, oye, tú también tienes cáncer, tienes una leucemia, te vas a morir en 3 meses. Solamente que él sabe que va a tener moretones por todos lados, que cuando se pide se va a comenzar a desangrar, te das cuenta que va a estar entre transfusión y cosas así, que sabe además cómo va a fallecer. Nunca se olviden de las 3 empatías que debemos tener como médicos. ¿Está bien? ¿Sí? Todavía están a tiempo de dejar la carrera. Todavía están a tiempo. Porque no todos tienen el valor para poder tener las 3 empatías. Te lo juro. ¿Tú cómo te llamas? Mi querida Denise. Denise. Perdón, mi querida Denise. Tú me dijiste Denise. ¿Okay? Mi querida Denise. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta que te vas a enfrentar a situaciones difíciles, gente que muere, gente que sufre, cotidianamente, no puedes ser débil de carácter. Pues. No puedes.
no, doctor, que aquí, que allá. Sí, pero no puede volverse indolente. Uno se acostumbra, ¿sí? ¿Qué cosa es acostumbrarse, mi querida Denise? Es que tú sabes que tienes que ser empática con el paciente, pero no tienes que identificarte con todos sus problemas. Tienes que hacer un corte porque después vas a ir a tu casa, vas a ver a tu papá, vas a ver a tu esposo, vas a ver a tu perrito y tienes que estar contenta. Porque lo que le va a hacer el paciente son las transferencias emocionales negativas. Doctor, Denise, que mire, que esto, que uy, encima no tengo plata para la medicina, y mire, este cáncer me está carcomiendo, que se... Y tú no puedes parar eso. Imagínate una persona falta de carácter, que no sabe hacer ese corte, que no sabe lidiar con el estrés. Doctor, ¿qué momento más estresante? Hazte una guardia, 24 horas, y después tienes que seguir atendiendo pacientes. Todavía es tiempo. Por eso yo digo siempre, ¿no? En cualquier universidad solamente hay dos tipos de estudiantes. Usted ya sabe, ¿no? ¿Cuáles son? No. Los que estudian medicina y el resto. En toda universidad. Doctor, en mi universidad no hay facultad de medicina. Eso no es universidad. En toda universidad, que valga la pena, solamente hay dos tipos de estudiantes. Es que ningún estudiante se somete a lo que ustedes se someten. Pregunta pues en la calle, Denise. Pregunta, a ver, ¿a quién le gusta ir al hospital? ¿A quién le gusta ir a un hospital? A ver a la gente sangrando. ¿A quién le gusta ir? ¿Cuándo levanta la mano? Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le gustaría ir al hospital? Todos levantan la mano. Porque son enfermos, pues yo les digo enfermos. A mí me gusta la A veces vienen los padres, doctor, porque usted es el doctor que dice enfermos a mis hijos. ¿Por qué le dice enfermo? Yo soy enfermito, mi pobre mijito, mi Miguelito, pobrecito, que esto que usted lo asusta, que esto que el otro. Señora, que cámbienlo pues a Miguelito. Que vaya detrás de su pollera hasta cuando tenga 40 años. Hasta yo formo médicos. ¿Sí? Dios me ha dado esa bendición. Todavía, imagínense, soy muy viejo y sigo formando médicos. Hay que tener algo especial. Eso no es para cualquiera. ¿O tú ves eso? Oye, Denise, están abriendo una clínica allá. Vamos para que nos inyecten, a ver cómo se siente, a ver. Yo sí. Sí, estoy hablando del médico, porque es el que tiene la mayor responsabilidad, pero como dice Denise, todo personal de salud. El trabajo en salud no es para cualquiera. Esto no es para débiles en primer lugar. No es para débiles. Hay gente que no aguanta muchos años. Lo van a ver ustedes cuando escojan especialidades. Hay gente que va a escoger especialidades light. Yo quiero dermatología. ¿Por qué? Porque no se hace igual. Porque se detesta que la... Y está bien, estás en todo tu derecho. Porque quieres servir a la humanidad desde ese punto de vista. Pero igualito tienes que pasar por toda la formación. Igualito te va a tocar un enfermo en el hospital que el día de ese día está de mal humor y dice, paciente, no lo has limpiado esto que el otro, no has hecho nada. Mi mamá me ha gritado, mi doctor. Y llevan a la mamá al hospital. Porque allí en ciencia básica me traen a las mamás, tremendos manganzones. Esta es mi mamá, el niño, porque a ver, señor, sí, señor, es que mi hijito, pobrecito, ¿no? ¿Qué edad tienes? 25, no más. Saludos, mi querida Denise, que se esté feminizando la carrera. Pero tienen que ser mujeres fuertes. Fuertes. Así es. ¿Sí? La fisiología es el estudio de la homeostasia. La palabra homeostasia fue acuñada por Walter Cannon, que fue uno de los grandes fisiólogos. Y el padre de la fisiología moderna es Claudio Bernard, porque fue el que comenzó a explicar todo con los mecanismos de control, los mecanismos de retroalimentación. Claude Bernard, francés. La escuela médica peruana viene de Francia. Muchos médicos franceses. La Maison de Francés la Maison de Santé era el hospital más importante, ahí es donde muere Carrión, ¿no?
donde lo llevan para hacerle la transfusión que nunca le hicieron. ¿Te das cuenta? El organismo realiza transformaciones, pero mantiene constantes sus propiedades. Por ejemplo, tu temperatura tiene que estar a 37 grados. Tu pH tiene que estar a 7,4. ¿Te das cuenta? Tu glucosa tiene que estar a... Así es, más o menos unos 90 miligramos por decilitro. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, tenemos constantes que más o menos están sin mucha variación. Eso es la homeostasis. La cantidad de respiraciones por minuto tiene ese rango. La cantidad de latidos por minuto tiene ese rango. Y todo eso es fisiología. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Sí? El equilibrio físico-químico es incompatible con la vida. ¿Está bien? Doctor, ¿el cuerpo está en equilibrio? No. Está en homeostasis. En equilibrio, por ejemplo, está la carpeta. Toquen la carpeta y su temperatura está en equilibrio con el medio ambiente. ¿A qué temperatura estaremos? ¿A qué temperatura estaremos? Hoy día salió solcito, o sea, debemos estar en 20, 21. ¿Y tu cuerpo a qué temperatura está? 37, ¿te das cuenta? Y si baja la temperatura, como que de hecho un par de horas va a bajar, tú vas a seguir estando a 37 con pequeñas variaciones. ¿Cómo se logra eso? Se logra eso, la homeostasis se mantiene por los mecanismos de retroalimentación. El cuerpo humano, lean bien ese primer capítulo del Guyton porque tiene un error garrafal. Ahora se los voy a decir, ¿no? Los mecanismos de retroalimentación son de dos tipos. Los de retroalimentación negativa, esos son los más abundantes. Son los más abundantes, son los más frecuentes en el organismo. Lo que tratan es de mantener una variable controlada, o sea que la temperatura no te suba mucho, que no te baje mucho. Eso es lo que ocurre. Es como tu refrigeradora. Tu refrigeradora también tiene un sistema comparador que es el termostato. En el cuerpo humano, el termostato está en el cerebro, en el hipotálamo. Entonces tú naces con un comparador. Ahí está seteado tu temperatura corporal. ¿Sí? El sistema fisiológico, la sangre, que es el sistema interno, es el que lleva la temperatura. ¿Saben eso, no? ¿Sí? En la época de la pandemia, ¿dónde se medía la temperatura? ¿Cómo se medía la temperatura? Con la pistola. ¿Dónde se ponía la pistola? ¿Por qué acá? ¿Por qué en la cabeza? ¿Por qué acá? ¿Ah? Después la gente comenzó a decir, no me mira acá porque dispara unos rayos que me vuelven ciego, que me pueden volver ciego. Salió esa idea absurda de una gente pues ignorante. Y entonces la gente que cuidaba la temperatura para entrar a los centros comerciales, ¿se acuerdan? Que medía la temperatura. Comenzó a medirla ¿dónde? En el cuello. Acá. Lo inteligente era eso, medirlo acá. Pero no lo medían acá. Y dice, no, la cabeza no, porque me mandó en el cerebro. Porque hay gente que todavía cree de que si usas el celular acá te va a afectar el cerebro y te va a salir un cáncer. Y en esta facultad, ayer tuvimos, qué sé yo, como 12 ratas blancas durante 2 años con un celular prendido todo el día. Y al que le llamábamos, y después íbamos sacrificando las ratas mes a mes a ver si alguna le pasaba algo. Nunca le pasó nada a ninguna rata. Esa fue una experiencia. Y entonces comenzaron a medir ¿a dónde? Como la gente no quería la cabeza, no medían. Mídeme acá. ¿Se puede medir acá? ¿Por qué no? Porque está muy lejos de ti. ¿Por qué no? Porque el calor del cuerpo humano se forma en el centro térmico, que está formado por los órganos que generan más calor, que son el cerebro. ¿Por qué tiene este cabello? ¿Por qué tiene pelo? Cuando se baña un niño, ¿qué es lo primero que se le seca? A un recién nacido, neonatología. ¿Qué es lo primero que hace cuando lo bañas al niño? Sacarle la cabeza. Incluso le tapan la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Primero, porque es recontra cabezón. Y segundo, ¿por qué? Porque están abiertas las fontaneras. No tiene nada que ver con el cierre de la fontanera. Se tiene que ver porque es el órgano de mayor metabolismo. Entonces la mayor cantidad de calor se pierde por la cabeza. Por eso es que tienes cabello.
para evitar que se pierda el calor. De calvicie ya no pueden controlar pues el calor por ahí, por eso usan gorrito. Y lo curioso es que algunos tienen gorrito y el gorrito le quita el pelo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se da cuenta de ello, y para qué tengo pelo si te enfermo se pone gorro. Entonces comienza a caerse. ¿Cierto? Ahora, la calvicie tiene otros orígenes. El origen más frecuente es el hormonal. El hombre que tiene mucha testosterona genera una vasoconstricción y se cae el cabello. Por eso que ahora se utiliza para la calvicie, ¿qué creen que se utiliza? Sustancias de minoxidil que se utilizan para disminuir el tamaño de la próstata, o sea, le disminuye la hormona masculina. Eso es lo que no saben. ¿Sí? De veras. Ay, doctor, se me caía el pelo y he comenzado a tomar esta pastilla. Pero me doy cuenta que mi papá también la toma, su tasterida y todo eso, pero él la toma para la próstata, yo la tomo para la cabeza. ¿Tiene algo que ver? Y después comienza a caminar. No, algo que ver. Oye, se te ve lindo y tiene mejor pelo. Ay, sí, no, ya está. No me tanto así, ¿no? Pero disminuye un poco la testosterona. Interesante, ¿no? O sea, mayor testosterona se le cae el cabello. ¿Qué te parece? Y también hay la calvicie hereditaria. Ahora, la calvicie del estudiante de medicina no es esa. La calvicie del estudiante de medicina es una que te salen los mechones así, te deja un hueco. Se llama alopecia areata por tensión. Entonces te toca un yushimito en el hospital que te grita. ¡Ah! Y tú tranquilo nomás. ¡Ay, que esto, que lo otro! Ahora saca la basura de tu casa. ¿Qué vienes a sacar? ¿Tú quieres que vas a ser médico? No eres médico, no tienes cara de médico tampoco. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo miras nomás, gracias. Ya sé cuál es su carro, no se preocupe. Tú tranquilo y salúdalo todos los días, tranquilo, no te debe afectar. No, pero me grita igualito que mi papá también me grita. Ya mata a tu papá de una vez. Mentalmente, cuidado con lo que vayan a hacer. ¿No? Vayan donde Liliana, la psicóloga, para que les enseñe. O sea, matar al padre en psicología significa que ya no te afecta las afrentas que te puede hacer. Porque hay padres malos que gritan a los hijos, los insultan. Los traumas, pues. Y piensan que es así, la vida no es así. Entonces la sangre mantiene la temperatura controlada y hay diferentes receptores sensoriales que te van avisando si sube o no sube la temperatura y vas haciendo modificaciones. Ese es el sistema de retroalimentación. ¿Ves? Entonces cuando tienes una variable controlada, el sistema de retroalimentación es negativa. Y cuando tienes una variable que no se controla sino que aumenta, ¿sí? Es un mecanismo de retroalimentación positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Retroalimentación negativa. Por ejemplo, regulación de la tiroxina. ¿Qué cosa es la tiroxina? Es la hormona de la tiroides. ¿Qué elemento químico es el más importante para producir tiroxina? Estoy relatando un seminario de curso de química del doctor Andonaire que ahora se dicta acá. En el seminario, el yodo. ¿Qué alimentos tienen yodo? Las algas verdes. La sal. El nabo no tiene enfermo, no. El pescado, sobre todo el pescado el bonito. No, el pescado de mar. No el de río, el del lago, ese más bien tiene mercurio, ¿no? Pero el de mar sí tiene yodo. Entonces, los pueblos que están cerca a la costa consumen pescado de mar o alimentos marinos, algas marinas, y entonces tienes yodo. Los pueblos que están en la sierra o en la selva no lo tienen peces de otro tipo, y entonces ya no tienen. Y por eso la glándula tiroidea, la tiroides, no tienen cómo construir tiroxina, y entonces busca más tiroxina y crece, y eso se llama, ¿cómo, Denise? Bocio. Y cuando no tienes hormona tiroidea, tu cerebro no funciona bien, sobre todo cuando eres joven. ¿Y qué le pasa? Le da cretinismo. Entonces cuando le digas a alguno, ¡cretino! ¡Cretino!
¿Qué estoy hablando? Cretino. Es el que no tiene hormona tiroidea. ¿Sí? ¿Sí? Un estudio bien interesante. Lo vimos en un seminario de química, ¿sí? De la década del 50. Un estudio americano dijo, el Perú es un país de cretinos. A determinada altura, la mayoría de los niños que nacen en estas poblaciones tienen pues, problemas de desarrollo cerebral. ¿Qué te parece? Y otro estudio peruano dijo, no, los americanos, el estudio norteamericano, se han equivocado. No es por eso, es por la nutrición. Lo que pasa es que esas personas no comen alimentos marinos. Y la culpa era que no consumían yodo. Entonces, ¿qué hizo el Estado peruano? Yodizó ¿qué? La sal. Por eso que en el Perú es un pecado mortal y un delito vender sal sin yodo. ¿Sí? La sal que uno cocina tiene que tener yodo para evitar que hayan tantos cretinos. Ahora solamente están en el Congreso. Punto. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el cuerpo humano, no todos, ¿no? Hay buenos también, inteligentes, ¿no? Así es. Pero bueno, pues, ¿para qué se meten a eso? ¿No? ¿Ok? Hay médicos incluso, congresistas ahí. Muy bien. En el hipotálamo, tenemos ahí los centros reguladores que se van a comunicar con la hipófisis, que es una glándula que está, ¿dónde? En la del hueso esfenoides. Muy bien, anatomía. Entonces, este forma un factor liberador, o sea, es como una orden del gerente general que le dice a la subgerente y le dice, oye hipófisis, fórmate una orden, acá está la orden, la hormona estimulante de la tiroides. Y entonces le dicen al empleado mayor, al empleado más importante que viene a ser la glándula tiroides, la estimula y le dice, oye, por favor, forma tiroxina porque necesito de que este tenga un buen desarrollo cerebral, ¿no? Que tenga pues un buen crecimiento, pero sobre todo, si es adulto como ustedes, que tenga un buen metabolismo energético. O sea, toda la energía que tú liberas va a depender de la hormona tiroidea. Entonces forma la hormona tiroidea, la tiroxina, y al salir la tiroxina por la sangre, el hipotálamo se da cuenta que hay una cantidad normal y entonces dice, ya, paramos la orden. Ya es suficiente. Se detiene la orden, o sea, igualito que la refrigeradora de la casa, ¿no? Que está sonando, una vez que llega la temperatura, ¡pam!, se apaga. Entonces acá se apaga, ya no forma TSH, ya no se estimula y disminuye la tiroxina. Se va gastando la tiroxina y nuevamente, ¿no? Cuando ya hay poco, otra vez se vuelve a funcionar. Y siempre se mantiene cantidades normales de hormona tiroidea. ¿Entendieron? Es así. Eso se llama un mecanismo de retroalimentación negativa. Negativa. ¿Está bien? Así es. ¿Cómo puedo hacer para aumentar la producción de tiroxina? Porque una pregunta de banqueo sería, a ver, ¿qué glándula produce la tiroxina? Está bien enfermo, van a contestar eso. La tiroides. ¿Cómo podríamos hacer para aumentar la producción de tiroxina? Ya, esa es otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿ves? Muy bien. Y ahí van a ir aprendiendo. Calor, calor, calor. El calor también tiene un mecanismo de retroalimentación negativa. A ver, ¿qué cosa es un mecanismo de retroalimentación negativa? Que cuando uno sube, el mecanismo tiene que hacerlo bajar, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende? También depende del hipotálamo. El hipotálamo, cuando siente frío, por ejemplo ahora en invierno, van a sentir frío, ¿y su cuerpo qué va a hacer? El impulso nervioso se va a generar en la parte posterior del hipotálamo, de ahí, de las neuronas del hipotálamo posterior. Y lo que van a hacer es que van a activar los movimientos musculares involuntarios y comienzan a tiritar. Estoy castañeteando, doctor, no puedo parar, es involuntario. Claro, porque tu cuerpo necesita aumentar la temperatura. ¿Está bien? Al aumentar la temperatura, o al salir el frío, a los movimientos musculares, también el frío estimula la producción de tiroxina. ¿Te das cuenta? Porque la tiroxina aumenta la energía en el cuerpo, aumenta el metabolismo. Y la tiroxina aumenta la temperatura porque aumenta el metabolismo, el gasto muscular, de energía muscular, y entonces ya te calientas y esto se detiene. ¿Sí? Te abrigas también, obviamente, y otras cosas. ¿Está bien? Responda, ¿cómo puedo hacer para aumentar la tiroxina?
¿De qué tipo? ¿Cómo puedo aumentar la tiroxina? ¿Dónde me conviene hacer ejercicio? ¿En verano o en invierno? En invierno. ¿Sí? ¿En ambientes cálidos o en ambientes fríos? Gélidos. ¿Sí? Por eso que hay ahora gimnasios fríos para que la gente tenga más tiroxina y así baja de peso más rápido. Y el que quiere hacerlo más rápido se va pues donde esos doctores que te inyectan tiroxina o te dan las tabletas de tiroxina, y entonces obviamente te pones con un montón de tiroxina y baja de peso rapidito. En semana baja de peso. Pero eso es normal. Y entonces va a tener un efecto de rebote. Sí. Todo el cuerpo. La hormona tiroidea es una maravilla. ¿Ah? Tiene receptores en muchos órganos del cuerpo. Entonces, el paciente que tiene, o la persona que tiene mucha tiroxina, ¿ya? Se llama el paciente con hipertiroidismo. Entonces, como te he dicho, de que aumenta el metabolismo, ¿esas personas serán gordas o flacas? ¿Qué dice? Recontra flacas. Estoy mirando, ¿no? Con los ojos salidos, dice él. ¿Por qué? ¿Por qué los ojos salidos? Tienes razón, pero quiero saber si es que sabe de paporreta o si sabe. ¿Sí? Es flaca, es una persona flaca. Tú le pones la mano, extiende la mano, y la persona es así, y el hipertiroidismo es así. ¿Sí? Porque tiene demasiada energía. Son personas que paran agitadas, dicen, hola, Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Voy a sentar, ¿está vacío? Mejor ahí? No, acá me siento. Son personas que comienzan a estudiar algo y lo dejan. Es bien interesante el hipertiroidismo. Tiene la glucosa elevada, porque todo lo tiene elevado. Tiene diarrea, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué tiene los ojos saltando? En los huacos, hay huacos, los huacos retratos, que son huacos de hipertiroidismo. Están con los ojos saltando. ¿Por qué? A ver. Bueno, la próxima clase me traen la respuesta. ¿Sí? En el calor sería todo lo contrario. Si hace calor, lo que se va a activar es el hipotálamo anterior, vas a comenzar a sudar, va a haber vasodilatación, te pones chaposo, entonces esto hace que pierdas calor, ¿no es cierto? Irradias calor. ¿Sí? Y además se inhibe la tiroxina y entonces disminuye la temperatura y ya está. Y por eso sudamos, ¿correcto? ¿Está bien? Acuérdense, quiero bajar de peso rápido. Ya sabe, ya tiene que hacer ejercicio ¿dónde? En ambiente gélido, como dijo su colega. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Esta es la célula parietal. ¿Qué produce? Ácido clorhídrico. Muy bien. Esa es la célula G. ¿Qué produce? Gastrina. ¿Sí? Esta es una célula que estudiaron en histología, se llama la célula enterocromafil. La gastrina va a la célula enterocromafil. Este es el nervio vago, sin alusiones personales. ¿Qué par craneal es? El 10º. ¿Cuántos pares craneales hay? Menciónalos uno por uno. Ya. El nervio vago, ¿qué otro nombre tiene? Neumogástrico o cardioneumo gastrocoloentérico, ¿no? Va por todos lados. Muy bien, el nervio vago forma un neurotransmisor. En este caso se llama la acetilcolina. Por eso se dice que el nervio vago es colinérgico. Tiene un receptor, ahí está. ¿El receptor qué cosa es? Biología, ¿qué es un receptor de membrana? ¿Qué es un receptor? Es una proteína. Pues no me acaban de decir que la membrana tiene proteínas, carbohidratos y fosfolípidos, no saben cuál es una proteína. Acá hay un receptor para la acetilcolina. ¿Sí? Acá también hay un receptor para la acetilcolina. O sea, el nervio vago se comunica con estas dos células. ¿Está bien? El nervio vago le dice, oye célula, ¿no? A través del calcio, que es un segundo mensajero, le dice, por favor, forma hidrogeniones. Los hidrogeniones, ¿qué cosas son? Respuesta, núcleo de hidrógeno. ¿Qué cosa hay en el núcleo de hidrógeno? ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1. ¿Por qué? Porque tiene solamente un protón, pues enfermo. Por eso se llama bomba de hidrogeniones o bomba de protones. Entonces, esta proteína lo que va a hacer es botar ese hidrogenión. ¿Está bien? El hidrogenión, ¿qué pH genera? ¿Ácido o alcalino? Ácido, pues, porque el pH, ¿cómo se llama?
Potencial de hidrogenión después, ahí está. Potencial de hidrogenión. ¿Está bien? Para balancear las cargas, si sale una carga positiva, hay una carga positiva que tiene que entrar. Entonces acá el potasio sale y vuelve a meterse y bota una carga negativa para neutralizar. En este caso bota cloro. Cloro con hidrógeno forma ¿qué? Ácido clorhídrico. ¿El cloro qué tipo de elemento es? ¿De qué grupo? ¿Cuál es su valencia? Es un halógeno enfermo, por lo tanto esto es un ácido hidráctico, ácido clorhídrico. Y así se forma el ácido clorhídrico. ¿Está bien? Ya está. Doctor, ¿y ese es un mecanismo de retroalimentación positivo o negativo? Vamos a ver, vamos a ver. Acá hay otro estímulo, fíjense, acá está. Acá sale lo que dijo Denise, la gastrina. Muy bien. La gastrina hace de que el cuerpo, mejor dicho, la célula parietal, también a través del segundo mensajero calcio, hace salir mayor cantidad de protones, o sea, mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Ya? O sea, por acá, nervio vago, pasas por ahí y hueles un Kentucky. Y te gusta el Kentucky, ¿no? Pero ya hueles cuando llega la 1. O sea, cuando ya tienes que comer, entonces sale la gastrina y entonces sale más ácido. Entonces en tu estómago hay un montón de ácido. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya se está preparando tu estómago ¿para qué? A la hora de la comida, ¿te das cuenta? Para comer tu Kentucky. ¿Le gusta el Kentucky? Sí. Muy bien, no coma. Ok, listo. Doctor, acá hay un estímulo, acá hay otro estímulo, lo veo en color verde. Y este de acá, muy bien, este es el que no conocíamos, pues. Justo ahora en el almuerzo estábamos conversando con el decano y le decía, ¿te acuerdas? En la etapa antigua, cuando operaban a los pobres pacientes que tenían úlceras. Las úlceras las operaban. Nadie opera una úlcera ahora. El tratamiento es médico, simplemente con omeprazol. ¿Sí? Pero en esa época operaban. ¿Qué cosa cortaban? Cortaban el vago. Cuando yo contaba esto, mis alumnos que sabían, ¿no? Y decían, pues date cuenta, cortar un nervio al estómago. Lo cortaban de tronco, ¡pah! Y el estómago, ¡pah!, se caía. Con la finalidad de que el vago ya no siga estimulando la formación del ácido. Háganme recordar esa época. ¿Ya? Yo voy a volver a decirlo y ustedes, como si estuviesen asombrados, dicen, ¿ya? Ok. Miren, alumnos, ¿ya? Sea para recordar, pues ustedes que a los viejos nos gusta recordar, ¿no? Antiguamente, los médicos sabíamos tan poca fisiología que operábamos las úlceras. ¿Y saben cómo se operaban las úlceras? Había unos recontrasalvajes, eso estaba en el hospital obrero, que cortaban, no, en el empleado, que cortaban todo el estómago, sacaban el estómago de mí, ¡pam!, la mitad del estómago. Y en el obrero, que eran un poco más cautelosos, ¿saben lo que hacían? Hacían lo que se hacía en todo el mundo. ¡Cortaban el vago! No le creo nada, pero no importa. Me han hecho sentir joven nuevamente. ¿Te das cuenta? Cortaban el vago. ¿Por qué? Porque no sabíamos fisiología. No sabíamos que la producción más importante de ácido no dependía del vago, no dependía de la gastrina, sino dependía de otra célula, de otro receptor, que es un receptor de histamina. Cuando se descubrió eso, ¿tú te acuerdas de esa etapa? ¿Sí? En farmacología digestiva hay un antes y un después de los antiácidos. Así es. Estos son los antiácidos inhibidores de bomba. Fue un cambio, pero total. Cuando salió la medicina esta se llamaba Tagamet, que era la ranitidina, los médicos, los cirujanos no aceptaban eso. Decían, no puede ser que solamente una medicina. Entonces, se encontró, primero, que el estómago producía receptores de histamina. Y cuando ante la histamina solamente estaba pues en la piel, los antihistamínicos para la alergia. No les vaya a ustedes a llamar la atención que ustedes tienen una alergia, esas que han quedado ahora con el COVID, que le dan antialérgico y no les pasa nada, ¿no? Y un médico mosca les va a comenzar a dar ranitidina, que es un inhibidor de estos receptores. O sea, es un medicamento para el estómago. Pero lo que ha pasado es que tus receptores de histamina del cuerpo se han transformado. Y con la ranitidina te pasa la alergia. ¿Qué te parece? Entonces, este receptor de histamina, a través de una proteína G, estimulaba la adenilciclasa, que es un segundo mensajero, que forma el AMP ciclo que estudiaron en bioquímica, espero, ¿no?
Y eso estimula la mayor producción de ácido. O sea que las personas que tenían gastritis y úlcera, no era por el vago, no era por eso, no era tan solo por eso, sino era fundamentalmente por este receptor H2. Entonces cuando salió la medicina que bloqueaba esto, eso se bloquea de la siguiente manera. Doctor, ¿y cómo el cuerpo lo regula? El cuerpo es una maravilla. ¿Sí? El cuerpo lo que hace es, el ácido cuando sale, quema las células. Y al quemar a las células las destruye. Y al destruir las células destruye las membranas. Y al destruir las membranas salen esas tres sustancias que me mencionaron. ¿Cuáles eran? Fosfolípidos. Proteínas, carbohidratos y fosfolípidos. Y por eso yo te preguntaba y no me respondiste. ¿No? Cabeza polar y cabeza no polar, ¿te acuerdas? Te haces el tercio ahora, así es, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hacen los fosfolípidos? Los fosfolípidos que salen de esa membrana que se destruyen son activas o son manejados por la fosfolipasa A, que lo transforma en ácido araquidónico y sale una sustancia a través de esta ciclooxigenasa, que es una enzima, una sustancia que se llama la prostaglandina E. Y la prostaglandina E hace el mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, el ácido está que sale, ¿ve? Este lo para. O sea, el mismo estómago con su ácido se regula. Bota ácido, va quemando células hasta que llega un momento en que hay tanta prostaglandina que para. Ahora, ¿para todo el ácido? No, pues, el estómago siempre tiene que tener ácido. Porque el estómago es un órgano que tiene como función, ¿cuál? Degradar los alimentos para metabolizarlos. Degradación. ¿Degradar qué? Los alimentos. Alimentos, no. Diría yo que la función menos importante del estómago es la digestiva. La función más importante es la protectora. El estómago llena de un mar de ácido para matar a todas las bacterias. O sea, cuando comes en los agachados, cuando le invitas a tu enamorado un pan de tu mano, nomás le das, no, yo muero un poquito, toma mi amor, y ahí le pasas con tu manazo que después has estado haciendo anatomía. Y la enamorada no sabe, ay, qué rico mi vida. Y ahí se mete un montón de bacterias. ¿Esas bacterias las van a enfermar a tu enamorada? No, si tiene buen ácido. Por eso que cuando tú te vas a provincias, te vas al extranjero y comes una comida que no conoces, tu estómago no lo conoce, te da la famosa diarrea del viajero. ¿Te das cuenta? Esa es la función del ácido. Entonces no puedes quitarle el ácido, no le puedes quitar el ácido. ¿Sí? Y lo único que hace es disminuir el ácido a lo normal. ¿Qué tipo de mecanismo es? Retroalimentación negativa. Pero es una maravilla. Entonces ya cuando lleguen al curso de farmacología es lo que queremos, ¿no? Con fisiología, fisiopatología. Ahí te vas a pasear, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ranitidina? Con el dedo meñique. Inhibe a los receptores, ¿no? Que es el receptor H2. Y no sale la proteína G estimulante. Y la profesora te va a poner 20. ¿Te das cuenta? Bueno, y si no tienes ranitidina, ¿qué cosa puedes dar? De frente un inhibidor de bomba de protones. ¿Sí? Inhibe la bomba de protones. Y en esa época yo luchaba mano a mano. Fue el primer trabajo de investigación que me hizo ganar plata. ¿Sí? Lo demás siempre íbamos a pérdida, pero no importa. Nos daban el dinero para hacer la investigación. Pero el primero con que ganamos $60,000 ganamos. ¿Qué te parece? Bacán. Pero la investigación costó 80,000. ¿En qué se trataba esa investigación? Pues tuve dos partes, ¿no? La primera que lo hicimos en Bolivia. Porque los bolivianos tenían endoscopios para niños, pediátricos. ¿Qué te parece? Y nosotros no teníamos endoscopios. ¿Dónde fuimos a hacerlo? En el hospital, 3 hospitales bolivianos. Por ahí tengo la foto, a veces la voy a traer un día. ¿Sí? Y se llama Hospital Japonés. Entonces cuando yo llego, fui con un maestro de la medicina peruana, el médico estuvo más cerca a un premio Nobel un peruano que estuvo más cerca al premio Nobel, co-descubridor del Helicobacter pylori, el germen este que se mete al estómago. ¿Sí? Dios lo tenga en su gloria, don Alberto Ramírez Ramos. Llegamos al aeropuerto, bajamos en Santa Cruz de la Sierra, alfombra roja. ¿Sí? Y decía, doctor, ¿y por qué? Humilde, pues. Resulta que los bolivianos
nunca habían tenido especialidad de gastroenterología. Los gastroenterólogos bolivianos se entrenaron acá. Entonces cuando él iba allá, iba su maestro, el que había abierto la gastroenterología boliviana. ¿No? Iba con el doctor Yoshimito, que era el que había conseguido la plata. ¿No? Y obviamente estaba participando también, ¿no? Una de las habilidades era conseguir plata, pues, ¿no? Es importante. Hospital japonés. Doctor, le dije a los bolivianos que nos atendieron, ¿ustedes tienen colonia japonesa? Mi apellido es Yoshimito, yo soy de origen japonés. No, me dice, no tenemos. Y esto lo han regalado los japoneses. Pero si ustedes no tienen colonia, es porque ustedes no quisieron este hospital. Este hospital era para el Perú, la época de Fujimori. Tenemos uno acá en Santa Cruz, otro en Cochabamba y otro en La Paz. No me crean, busquen en Google, ahí están los hospitales. Iban a hacer uno para Arequipa, uno para Lima y uno para Trujillo. ¿Qué pasó? Mi querida Denise, lo que a veces nos pasa a los peruanos, que nos peleamos entre nosotros. Y comenzaron a pelear, no, que yo sí, que el otro, no, que Cayetano, que San Marcos, que no, nosotros somos mejores, cuchillo, peleo contigo, que yo sí, que tú no. Y pasaron los años, no se decidía. Los japoneses se amargaron y dijeron, bueno, ¿quieren los hospitales o no? No, que no queremos nada con Fujimori, ya Fujimori había caído en desgracia. Listo, se lo llevaron a Bolivia. Y nosotros, que habíamos formado los gastroenterólogos bolivianos, tuvimos que regresar a Bolivia a utilizar los endoscopios que ellos sí tenían. Porque esos hospitales no son solamente hospitales, vienen con toda una capacitación y entrenamiento para los médicos. Y ahora la gastroenterología boliviana pues vuela sola, ¿no? Vuela sola. Y la segunda parte fue esa, fue cómo matamos al bicho. Porque el Helicobacter pylori vive en el estómago. ¿Cómo hace un bicho para vivir en el ácido? A ver, cuéntame. ¿Cómo hace? ¿Se adapta? La adaptación, ¿en qué consiste? Impresionante. El bicho no lo podíamos matar con nada. Subcitrato de bismuto, subsalicilato de bismuto mata, pues, ¿no? Bismutol, ¿conoce bismutol? Sí. Yo he diseñado ese producto. Hace 800 años. Cada vez que lo tomes piensa, esto lo hizo el doctor Yoshimito. El sabor es rico. El primero era horrible. Imagínate cómo era antes. Matábamos con subcitrato de bismuto. El bismuto, extraordinario producto, porque con ese, que el bismuto, pues es un antiséptico. Por eso que cuando tú te vas, por ejemplo, a viajar a otro país, qué sé yo, y vas a comer, tu bismutol primero. Y ese bismutol se pone en el estómago, en la mucosa, ya te va a enseñar la doctora de farmacología, y entonces los bichos que entran ahí mueren. Pero este miserable con el bismuto moría al 30%. Y tú para erradicar tienes que matar el 80% de los bichos. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que el Helicobacter pylori también tenía bomba de protones. O sea que cuando el estómago le bota el ácido, el Helicobacter agarra el protón y lo vuelve a bombear afuera. No neutraliza. No lo quema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inhibir la bomba de protones del bicho. Y por eso, antes de meterle antibiótico, tenemos que meterle bomba de protones. Inhibidor de bomba de protones. Pues se toma el omeprazol, después se toma la amoxicilina y después se toma la claritromicina. Tiene que tomar un montón de medicamentos. ¿Algunos de ustedes lo han erradicado? ¿Eh? Por eso nos dieron $60,000 para descubrir eso. Hace 800 años, cuando era joven, creí en el amor, ¿no? El bicho tenía, ¿qué te parece? Su bomba de protones. ¿Qué te parece eso? Locazo. ¿Sí? Hay que inhibirlo para poderlo matar. ¿Eso qué cosa es? Eso es fisiología, eso es fisiopatología y eso es farmacología. Y es terapéutica. ¿Sí? Porque ya tú sabes el dicho, ¿no? ¿Has visto Doctor House? El diagnóstico mata. Porque el asunto no es quedarse en el diagnóstico. Sino tienes que dar el tratamiento. Si no sabes farmacología, estás muerto. Retroalimentación positiva. A ver, jóvenes. La retroalimentación positiva también se le llama circuito de productividad.
O sea, el fenómeno fisiológico se sigue produciendo. Se caracterizan porque aumentan el rendimiento y se estimulan cada vez más, 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 hasta que llegan a un clímax, ¿sí? A un acmé, a un punto superlativo. ¿Qué les pasa a ustedes las mujeres todos los meses que tiene que ver con eso? La ovulación, ¿sí? ¿Cómo se llama el folículo? Folículo maduro. No entro en embriología. Pues eso lo jalan en embriología, un montón de palabras hay. ¿Sí? Kobayashi, pues se llora Kobayashi. ¿Ah? ¿Sí? Folículo de Graf. ¿Sí? ¿Sí? Entonces están las hormonas, FSH, y sale un ovulito y comienza un ovo, ¿no? Así, crece, hasta que... ¿Sí? Así es, ¿no? La LH lo hace estallar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan nada. Bueno, okay. También se le llama en algunos libros, y ahí es donde viene el error, circuito vicioso. Y eso tiende a los que escriben los libros de fisiología poner ejemplos que no son fisiológicos, sino que son patológicos. En el Guyton el error está en que ponen como ejemplo el mecanismo de retroalimentación positiva fisiológica al sangrado. ¿El sangrado es algo normal? No, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? El sangrado que se detiene. Ah, ya, pues, pero esa es una cosa sencilla. Miren, lo voy a hacer para ustedes. ¿Ah? Miren, enfermo. ¿Qué acabo de hacer? Así es, ¿sí? Acabo de romper capilares. ¿Cuántos? Un montón. Mañana voy a estar moreteado acá. ¿Por qué? Porque las plaquetas lo están cerrando en ese momento, ¿cierto? Y se va a comenzar a activar los factores de la coagulación. ¿Estudiaron factores de coagulación en bioquímica? ¿Cuántos son? No llegaste aquí. ¿Pero sabes o no? ¿Quién sabe factores de coagulación? No sabe nada. ¿Sabe las vías de la coagulación? No. Ya no importa. Ya van a llevar eso. Okay. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, acá ese es un sangrado mínimo que se detiene solo. Pero imagínate porque te corten una arteria. Eso no va a parar, no va a salir hasta que te muera. Ya, eso lo ponen como ejemplo de retroalimentación positiva normal. Eso no es normal. Les voy a dar algunos ejemplos normales. El más famoso, la despolarización de la membrana neuronal. ¿Sí? Voy a despolarizar una membrana neuronal solamente para usted. ¿O que alguien quiere ser voluntario? ¿Alguien quiere ser voluntario para la despolarización de la membrana neuronal? ¿Algún voluntario valiente? Miedosos son. Voy a despolarizar una membrana. Acá tengo nervio sensitivo. La despolarizo. ¿Ves? ¿Sí? ¿Y cómo corre la despolarización? ¿Ves? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿No? Una pegadita, pues no te vas a abrir. ¿No? Vas a decir, pero yo agarro, ¡pah! ¿No? Me pegó el desgraciado, me pegó. Así va la información. ¿Hasta dónde va? Acá me pegó el desgraciado del profesor. De ahí a donde regresa, ¿no? Métele un puñete, ¿no? Y de ahí va al cerebro, ¿no? Me pegó el desgraciado. Y acá se da cuenta, el desgraciado me ha pegado. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ese es el estímulo de la membrana. ¿Sí? ¿Cuáles son los iones de las neuronas? No, esos son las cargas, los iones. El sodio y el potasio. El calcio es para el músculo. ¿Ya? Entonces el estímulo neuronal aumenta la permeabilidad del sodio. En otras palabras, cuando yo le he dado ese golpecito a mi compadre, ¿tu nombre es? A mi compadre Víctor, lo que he hecho yo es que la membrana se ha hecho permeable para el sodio. ¿El sodio qué carga tiene? Positiva. Entonces el sodio se mete y llena a la célula de cargas positivas. ¿Te das cuenta? A eso se le llama despolarización. Aumenta la entrada de sodio y sigue entrando más sodio. Por eso corre. Sodio. ¿Entendiste? Entra más sodio. ¿Cuándo para eso? ¿Cuándo para eso? Nunca. ¿Cuándo para eso? Cuando llega hasta el cerebro. Y todavía te queda el recuerdo, dice, no, me ha pegado. Para toda la vida, ¿no? Me pegó. La interacción me pegó. ¿Sí? Así es.
te queda para toda la vida. ¿Sí? Dolor crónico, ¿cuál es el dolor crónico? ¿No? Ahí está. Ya está. El neurotransmisor. Y ahí viene. El que tiene que entrar es el glutamato. ¿Sí? Aminoácidos, ¿se acuerdan de los aminoácidos? Sodio. Entra el sodio y se despolariza. Ya está. Puede entrar más sodio, puede entrar calcio, como dijo su colega. Y pueden estar involucradas otras sustancias como el óxido nítrico. ¿Quién conoce el óxido nítrico? ¿Nadie? ¿Óxido nítrico? ¿No he oído hablar del óxido nítrico? ¿No? Factor despolarizante del endotelio. ¿No les han hablado de eso? ¿No? Radicales libres. ¿Más o menos? Ok. Listo. Como ven, esta clase es una clase exploratoria también, ¿no? Les voy a decir que están bien perdidos, ¿ah? De que van a morir si es que no estudian bastante, ¿ah? Así que, no se dejen matar. A ver, ejemplos, si han entendido. Regulación de temperatura. Mecanismo electrotransmisor, ¿positiva o negativa? Negativa. Muy bien. ¿Cuáles son más abundantes en el cuerpo humano? ¿Las negativas o las positivas? Negativa. ¿Por qué? Porque Así es, porque el cuerpo tiene que mantener la homeostasis. Y la homeostasis significa regulaciones cercanas. Glucosa, presión arterial, etc. En cambio, los mecanismos de retroalimentación positiva son para ciertos eventos en donde se tiene que llegar a un clímax, como por ejemplo la despolarización del nervio. A ver si entiende. Regulación de la presión arterial. negativa. ¿Positiva o negativa? Negativa. O te sube la presión, te sube la presión, te sube la presión hasta que te mueras. No. Entonces es negativa. Ya está. Volumen de leche en la lactancia. Negativa. ¿Hasta cuándo puede producir leche la mamá? Hasta cuando el niño siga lactando. Mamá, voy a mi clase de fisiología, ya hiciste una chupadita, anda, vete. Sigue lactando. ¿Sí? Así es, positiva. ¿Sí? Concentración de glucosa sanguínea. Muy bien, así me gusta. Rápido. Contracciones uterinas en el parto. Positiva. Positiva. Se contrae hasta el nacimiento, pues. Porque si fuese negativa, la contracción del músculo en el brazo sí es negativa. ¿Me permites? ¿Sí? Yo puedo aguantar esto ¿cuánto tiempo? ¿Eh? 3 años. Ah, te das cuenta. Esa sí es negativa. Pero la contracción del útero tiene un propósito. El propósito es que nazca el bebito. Entonces se va a contraer hasta que llegue el clímax. El clímax es el nacimiento del bebito. ¿Han visto un parto alguna vez? Nunca. Ok. Positiva. Tono muscular. Esa es negativa. La que acabo de explicar. ¿Ves? Diferente, ¿no? Porque el útero, ¿qué tipo de músculo tiene? No lo puedo creer. ¿Han llevado anatomía? ¿Histología? ¿Quién me dice los tipos de músculo? ¿Se dan cuenta? Y cardíaco. ¿Saben qué? Los invito a todos al club de fisiología. Tenemos que hacer fisiología celular, fisiología de la contracción muscular. Yo sé que no va a venir en el curso, ¿me entiendes, Denise? Pero es necesario que lo aprendan, porque les juro por Dios y por la plata, ¿sí? Que va a ser importante para los cursos de farmacología, terapéutica, para todo eso. ¿Ya? ¿De veras? 2,5. Bueno, el útero tiene un músculo que se llama músculo liso. Hay 3 tipos de músculos en el cuerpo humano. Este músculo, el que antes yo tenía bastante, estriado. El de los intestinos, liso. El estriado es el bistec. ¿Sí? El liso es el músculo blanco, es el caucau, la pancita, el rachirrachi. Y el tercer músculo es el músculo cardíaco, es el anticucho. Que como tú ves son 3 tipos musculares. Y cada uno tiene su mecanismo, cada uno se tiene que manejar adecuadamente. ¿Ya? La progesterona en la última fase del ciclo menstrual es positiva. Sale, ¿no? Conforme sale la progesterona, crece el endometrio. Estudiaron esto en biología. Más, hasta que llega un momento, pues no va a crecer el endometrio hasta 3 años, ¿no es cierto? ¿No? Y llega un momento que cae. Cesa la progesterona y cae. Y entonces la mujer menstrua. ¿Qué cosa es la menstruación? Es el desprendimiento de la Correcto. Es el desprendimiento del endometrio. ¿Sí? Otros que dicen, no,
Es un sangrado que uno tiene al mes. No es sangrado, no es sangrado, es desprendimiento del endometrio. Que hay vasos sanguíneos. ¿Entiendes? Vamos a hacer la diferencia. ¿Entiendes? ¿Juegas pelota? ¿No juegas pelota? ¿Vóley? ¿No juegas nada? Ya no importa, pues te cae un pelotazo en la nariz y sangras. ¿Acaso tú dices, estoy menstruando todo por la nariz? No, ¿cierto? Eso sí es sangrado. Pero en el útero lo que hay es menstruación, que viene a ser el desprendimiento del endometrio. Muy bien, eso es positivo. Dale, hasta que sale. Regulación de la respiración por CO2. Negativo, pues no puedes respirar. Te vas a desmayar. Si no me crees, háganlo. No se lo hagan a sus primos, nomás no sean miserables. ¿Ah? Así. Porque van a entrar en lo que se llama la alcalosis respiratoria. Otro día les explico eso, ¿no? Mucho cuidado. Formación del coágulo. Positiva. No sabe. Hay 12 factores de la coagulación del 1 al 13. ¿No? Y comienza una precipitación, otra precipitación. Eso es como ir formando capas y capas y capas y capas hasta formar el coágulo. ¿Te das cuenta? Eso viene a ser positiva. Es bien bonito. Tiene 3 vías, extrínseca, intrínseca y común. Bien fácil de aprender de la coagulación. ¿Ya? Así que en el club lo aprendemos. Erección, eyaculación. Positiva. ¿Cierto? Te excita, hasta que eyaculas. Te acuerdas. Así es. Positiva. Eso sí sabes. ¿Sí? Eso sí sabes. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Todavía tengo tiempo. Quiero revisar un par de temas. Aunque me dicen que van a venir al club, ¿no? Sí. Bueno, Es mañana. ok. Mañana. Listo. A ver. Membrana celular. Uy. Espero que no me estén filmando, qué vergüenza. Estoy chumito enseñando esto tan básico. Pero no importa. El asunto es que aprende. La membrana celular tiene permeabilidad selectiva. ¿Está bien? Porque la membrana celular es viva. Es decir, que deja ingresar a la célula lo que a ella le conviene. Así es. O sea, no es pues, que deja pasar todo tampoco. Tampoco es semipermeable, es selectiva. ¿Sí? Deja entrar las cosas que le convienen. ¿A través de qué? ¿No? A través de puertas específicas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son las que determinan esa selectividad. ¿Está bien? Entonces hay intercambio de materiales. Y la primera estructura es la bicapa litídea porque es la más abundante. Que tiene la cabeza que es polar y la cola que es no polar o apolar. Está formada por fosfolípidos. ¿Qué me dice la definición de un lípido? Esther se baña, se emborracha, se suicida. La chola coquetona se comió al toque. No le suena ninguna de esas reglas mnemotécnicas para aprender bioquímica. No han aprendido nada. Fosfolípidos, ya está. ¿Cuál es el fosfolípido más importante del cuerpo humano? ¿Qué fosfolípido tenemos en el pulmón? Fosfatidilcolina, llamada también lecitina, indipalmitoil fosfatidilcolina, que es el que está, ¿no?, en los pulmones, que sirve para que el pulmón se expanda. Eso le deben haber enseñado en física. No voy a hablar con Mauro que no enseñó nada. ¿Okay? Así es. Perfecto. Las proteínas pueden ser integrales. ¿Cuándo son proteínas integrales en la membrana? Cuando atraviesan la membrana de canto a canto. Y también pueden ser periféricas cuando están por fuera o por dentro. Que pueden ser receptores o pueden ser segundos mensajeros. ¿Está bien? Listo. Los carbohidratos también existen, pero forman parte del glicocálice, que sirven para señalar. Por ejemplo, el glicocálice es importante para tu grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo tienes? O positivo. Entonces tú no tienes glicocálice. ¿Sí? Porque tu grupo sanguíneo A, B o AB depende del carbohidrato que tengas. N-acetilgalactosamina o levofucosa. ¿Ya? Así es. Ahí está. A ver, ¿qué cosa es el número 1? Receptor.
Esos son los carbohidratos. Puede ser un glicocáliz, puede ser un señalador de grupo sanguíneo A, por ejemplo. 2, ¿qué sería 2? Una proteína, periférica o integral. Periférica. ¿Pasa? ¿Atraviesa de canto a canto? No, está por dentro. Entonces es una periférica. ¿Sí? ¿Qué sería 3? Otra proteína periférica. Ese puede ser un receptor. Proteínas periféricas y proteínas integrales. Ya. La 4, ¿qué cosa es? Los fosfolípidos. Miren dónde va la cabeza. Para arriba y para abajo. Y los fosfolípidos en ese caso tienen 2 colas. ¿Cómo se llama el lípido que tiene 3 colas? Triglicéridos. Triacilglicerol. Un lípido es un compuesto químico que se llama éster. Éster se baña agua. Entonces se emborracha, ¿qué pongo? Alcohol. Y luego se suicida, ¿qué pongo? Pistola. ¿Quién les ha enseñado química para matarlo? ¡Quesada! Éster se baña, entonces se emborracha y luego se suicida. Ya, pasa así. Éster, ¿qué cosa es? Este es un lípido. Se baña, este es agua, no cambia. ¿Cómo se llama? El alcohol de los lípidos. Es un alcohol especial. Ese se llama glicerol. ¿Cuál es el otro nombre del glicerol? Glicerina. ¿Cuál es el otro nombre de la glicerina? Propanotriol. No han estudiado química, nada, Dios mío, esto va a ser una jaladera, Dios mío, no. ¿Eh? Propanotriol. Triol significa que tiene 3 OHs. 3 OHs, tiene un montón de oxígenos. ¿Y cuál es el ácido fundamental de los lípidos? Fácil pues, doctor. El ácido graso. ¿Qué cosa es un ácido graso? Un ácido orgánico que tiene el radical COH. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Me está boicoteando. Ahí está, ¿no? Los de acá mejor, los de acá. Ahí está. ¿Te das cuenta? El ácido graso, que viene a ser un ácido que tiene un montón de cadenas carbonadas, un montón de carbonos. Entonces, cuando esto se une, éster se baña, se emborracha y se suicida. Yo le pregunto, ¿cuál es el alcohol de los lípidos? La respuesta tiene que ser la glicerina. ¿Y cuál es el ácido de los lípidos? El ácido graso. ¿Qué cosa es un ácido graso? Un ácido orgánico, doctor, pero que tiene una cadena carbonada bien larga, tan larga que al glicerol, como tiene muchos oxígenos, se le representa por una cabeza. Y como tiene 3 lugares de reacción, a los ácidos grasos se le representa como 3 colas. Cada cola es un carbono como cancha. Y la cabezota de glicerol más 3 rabos de carbonos se llaman triglicéridos. Triglicéridos. Tu papá, hijita, dice que me han subido los triglicéridos, hijita. ¿Tú qué le dices? Si te estás empujando todos los tamales que llegan a la casa, atorvastatina, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cómo paso de 3 colas a 2 colas? Fácil, pues. En vez de tener un ácido graso, quito el ácido graso y pongo un ácido fosfórico y lo meto a la cabeza. Entonces, cuando tengo el ácido fosfórico se llama fosfolípido. ¿Entendieron? Fosfolípido.
Entonces, ¿por qué la cabeza es polar? ¿Por qué la cabeza es polar? ¿Quién tiene mi control? Ahí está. Muchas gracias. Gracias, mi querida Denise, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué la cabeza es polar? Porque ahí tiene cualquier cantidad de oxígenos. ¿Y por qué la cola es no polar? Porque tiene puros carbonos. Entonces no hay polo. El que da polos es el oxígeno. Bien, mira, ve. ¿Para dónde está la cabecita? La cabecita está para afuera, que hay agua, y para adentro, que hay agua. Agua hay para afuera de la célula y para adentro de la célula. Por eso dice que la cabeza es hidrofílica. Se pega al agua. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo hago para atravesar la membrana? Bueno, atravesar el líquido no es fácil. Las integrales. ¿Sí? Lo tengo que hacer a través de las proteínas. Pero las proteínas son pues ese modelo de llave y cerradura que te enseñó pues el profesor Guija, ¿no? ¿Sí? A veces así, ¿no? Así. Bioquímica es importante. ¿Sí? O sea, solamente la proteína tiene forma, entonces van a entrar solamente aquellas cosas que se permitan ingresar. ¿Está bien? Por eso tiene permeabilidad selectiva. Ahí está esa proteína. ¿Qué tipo de proteína será? Integral. ¿Qué puede ser un canal? ¿Qué puede ser un transportador? ¿Te das cuenta? Por ahí pasan las cosas. ¿Ves? Ahí está. ¿Puedes apagar la luz, mi querida? Y avísame si es que me pasa, porque yo cuando dicto fisiología termino a las 8 de la noche y sigo. Ustedes convulsionan y sí. ¿Me avisas, ah? Yo creo que he puesto mi alarma, pero a veces ni... ¿Ves? Esta es una proteína integral. Esta es una proteína periférica. Este rojito, ¿qué cosa será? Un canal. Por ejemplo, es un canal iónico. Este puede ser el sodio, por ejemplo. ¿Ves? A veces son transportadores, se le llaman bombas. ¿Han oído hablar de la bomba sodio-potasio? Que depende del ATP, ¿sí? ¿Sí? Es una proteína. ¿Ves? ¿Ves? Por ejemplo, esta viene a ser un receptor para un anticuerpo. Esta es un receptor para un ligando. Esta puede ser una medicina. Esta puede ser parte del citoesqueleto. Esta es una proteína estructurada. Acá se está pegando otra proteína que es el colágeno, por ejemplo, para darle solidez. ¿Ya? Tu cabello es resistente de acuerdo al colágeno que formes. A todos se me cae el cabello. Mi mamá me dice que me eche un huevo en la cabeza. ¿Qué te dicen? Mi mamá me dice que ponga palta. No, cómetelo, cómetelo, ¿no? Para robustecer la proteína. ¿Está bien? ¿Han entendido algo? Sí. No han entendido nada, pero no importa. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? He traído algo más. Ya esto es rápido, ¿ah? A ver. Muy bien. En las membranas celulares, a ver, lo pongo así. Si una membrana celular estuviese constituida solamente por fosfolípidos, ¿cuál de las siguientes sustancias que voy a mencionar atraviesa más rápido? ¿Está bien? Si la membrana celular solamente está formada por fosfolípidos, ¿cuál de las siguientes sustancias atraviesa más rápido? 1. Sodio positivo. ¿Pasa o no pasa? No pasa, porque se quedaría pegado en la cabeza que tiene polo. ¿Está bien? Acuérdense, la cabeza de los fosfolípidos tienen polos positivos y negativos, entonces ahí se queda pegado. ¿Está bien? Otro lípido, ¿pasa o no pasa? Oye, si la membrana es puro fosfolípido y yo tengo un lípido, ¿pasa el lípido o no pasa el lípido? Sí. Las sustancias lipídicas pueden atravesar las membranas más fáciles. Doctor, ¿qué sustancias lipídicas tenemos en el cuerpo humano? Las más conocidas son las hormonas que salen del colesterol. Mencióname 2. ¿Conocen el colesterol? Esos son transportadores del colesterol, ¿no? Bien fácil. La testosterona, la progesterona, el estrógeno, los corticoides en general. Por eso cuando ustedes usan cremas corticoides, eso atraviesa bien rápido, porque son lípidos. Entonces, como las membranas están hechas de lípidos, atraviesan más rápido. Eso lo va a explicar el doctor en farmacología. ¿Se da cuenta? ¿No? Es interesante. ¿Cuántos tipos de transporte hay? Muy bien, hay difusión simple, que se produce a favor de la gradiente.
El ejemplo clásico es los gases en el pulmón. No requiere nada, no requiere portador. ¿Qué cosa es un portador? Una proteína. Las cosas diferentes a los lípidos para que pasen a través de la membrana necesitan una proteína. ¿Está claro? A eso se le llama transportador. ¿Necesita energía? No, solamente diferencia de gradiente. O sea que haya más en un sitio, menos en otro sitio. ¿Dependen del sodio? No, no depende del sodio. No se inhibe. Eso ocurre siempre. Basta que respire. Hay otra que se llama difusión facilitada, otra que se llama transporte activo primario. ¿Cuál es la diferencia entre la difusión facilitada y la difusión simple? En que esta sí tiene transportador. O sea, sí tiene una proteína. El ejemplo es la insulina. Transporte activo primario. El transporte activo primario va en contra de la gradiente. Pero para ir en contra de la gradiente necesito energía. Algunas veces el transporte activo primario se convierte en transporte activo secundario. El transporte activo secundario significa que hay dos sustancias que se van a transportar al mismo tiempo. Una sigue en la misma dirección. Eso se llama cotransporte. También le llaman simporte. Y otras, una entra a la célula y otra sale. O viceversa. Entonces cuando la dirección es opuesta, se llama intercambio o contratransporte. ¿Ya? Esos son los modelos de intercambio celular. Si lo han entendido, los invito al club de fisiología. Mañana. Mañana vamos a tener club, todavía, ¿no? La otra semana. La próxima semana. Y les puedo dejar una batería de preguntas. ¿Batería? Para que lo vayan resolviendo. Voluntario. Muy bien, perfecto. Así me gusta la gente. Entonces les voy a dejar unas 200 preguntas. Con dibujitos. O sea, para comenzar de cero. Está bien, Emilio, yo sé que tú sabes. Pero debes entender de que todos tenemos que comenzar de un nivel. ¿Está bien? ¿Está bien? Y así vamos llenando todo el capítulo. ¿Correcto? No se vayan a asustar. Todo se puede aprender. ¿Qué cosas necesitas? Estudiar. Estudiar, o sea, tiempo y buena voluntad. ¿Ya? Yo tengo muy buena voluntad. Yo me llevo recontra bien con los buenos alumnos. Me llevo muy mal con los ociosos. ¿Ya? Absténganse, ociosos. Absténganse. ¿Ya? Absténganse. ¿Ok? Muy bien. El transporte mediado por portadores. Nombre de la señorita. Luana. Mi querida Luana, ¿qué cosa es un transportador? Proteína. Una proteína. ¿Y las proteínas qué cosa tienen según bioquímica? Forma. ¿Qué modelo? Llave, cerradura de guija. ¿Está bien? Listo. Los transportadores determinan la difusión facilitada, transporte activo primario y secundario, que son los más importantes en el cuerpo humano. Características. Primera característica. Estereoespecificidad. Diga usted qué significa la palabra estéreo. ¿Quién sabe? Cuando no están leyendo medicina, deberían estar leyendo alguna obra literaria para que aumenten su vocabulario. ¿Cuál es la última obra literaria que has leído? Juego de Tronos. Cuando hablé de la erección y todo eso, no. Ahora ya sé por qué. Muy bien. Son bonitas esas historias. Pues ahora está en la que otra. ¿Cómo se llama? Ya está, para perdiendo el tiempo, ya ves. Mentira. Perfecto, pero también hay que distraerse de vez en cuando. Estéreo significa espacio. Estereoespecificidad significa de que ciertas sustancias, por la forma que tienen, entran mejor a las células porque se acomodan mejor a la proteína. Llave, cerradura. ¿Cómo se llama? Estereoespecificidad. Por ejemplo, dextroglucosa, glucosa o levoglucosa. En el hospital se usa la dextrosa. ¿No? ¿Has escuchado eso? Dextrosa. ¿Cuál es la osmolaridad de una solución de dextrosa al 5% en un litro de agua destilada? Química. Le voy a llamar a Quesada. ¿Cuál es la osmolaridad?
¿Por qué se usa dextrosa, doctor, en los hospitales? ¿Por qué se usa dextrosa? Muy bien, doctor, porque los pacientes están dextrosados en el hospital. Siempre el carbohidrato va a aportar calorías rápidas, porque más calorías aporta el lípido, 9, ¿sí? El carbohidrato 4, ¿no? Y las proteínas 4 también, ¿sí? Pero esta es más rápida. Y es aún más rápida cuando por especificidad entra más rápido la devolucrosa que la dextrosa. Por eso se usa la dextrosa. Igual va a pasar con algunos medicamentos, no. En la morfina, por ejemplo, hay algunas morfinas, algunos isómeros. ¿Conocen la palabra isómero? Isómeros, ¿no? Espaciales que van a entrar mejor al cuerpo humano. ¿Eso cómo se llama? Estereoespecificidad. Ahora, cuando vayas a tu casa, si tienes llave, ahí vas a aplicar la estereoespecificidad. ¿Está bien? Entra y abre. Ya está, estás en tu casa. Después te vas por todo el barrio a ver si liguen contra casa, ¿no? Así. Puede ser que liguen, puede ser que liguen. Saturación, ¿eso qué significa? La saturación también se llama TM, significa transporte máximo. ¿Por qué? ¿Cuántos alumnos pueden entrar en este salón? Sentados. Dependiendo de la cantidad de asientos que haya, pues, doctor. ¿Está bien? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿No entiendes? ¿Sí? Ejemplo. Ya tú estás en el hospital. ¿Su nombre es? Luz. Y le dice, a ver, Lucecita, ¿cómo está el paciente? Doctor, el paciente ha venido con un ataque de asma, está con estatus asmático, ya le hemos dado una dosis de Ventolin, 2 dosis de Ventolin, 3 dosis de Ventolin, 4 dosis de Ventolin, y no le pasa así. Sí. ¿Qué cree que está pasando? ¿No? ¿Qué cree que está pasando? ¿Cómo está? ¿No? Y entonces, Luz dice, doctor, yo creo que ya saturó. Entonces la mira. ¿Y usted qué opina? ¿Está saturando o está desaturando? Doctor, yo he visto ¿cómo se llama? El oxímetro y tiene, todavía no ha saturado, está desaturando, más bien está baja de aquí. Ya, váyase usted de acá. Váyase usted de acá, vaya a su casa. ¿Qué significa eso? Doctor, de que por más que yo le ponga la medicina, ya no hay dónde actúe la medicina, ya no hay espacio para que actúe la medicina, ya no hay receptores para la medicina, ya está saturado este pobre. O sea, le sigo metiendo yo el broncodilatador y no funciona porque no hay receptor para el broncodilatador, ¿me entiendes? Eso viene a ser la saturación de la que estoy hablando, la fisiológica, y el otro está hablando de la saturación del oxímetro. Y el médico obviamente hace la pregunta y dice, ya, tú sí te quedas, tú sí te vas. Tú vas a trabajar a mi clínica, tú anda a tu casa. ¿Y qué hacemos? Tenemos que buscar más portadores, tenemos que hacer que se produzcan más proteínas. La célula puede producir más proteínas. ¿Dónde se producen las proteínas? ¿Dónde se producen las proteínas? Recen conmigo, por favor. ¿Dónde se producen? Organelas de la célula que producen las proteínas. ¿Cuál es energía? Ribosomas. ¿Y cómo genero esas proteínas de los ribosomas? Tengo que mandarle una codificación que llegue al núcleo. Perfecto. Entonces le tengo que dar una medicina que llegue al núcleo. Eso significa que atraviese la membrana, se llegue al núcleo y le ordene formar proteínas de los ribosomas. ¿Qué medicina le pone Lucecita? Y Lucecita que sabe que avina la clase de transporte de membrana. Fácil, pues, doctor. ¿Sí? Corticoides. Muy bien, pongámosle corticoides. ¿Rápido o lento? Rápido, doctor. Listo. Pasan las horas, hace su efecto, comienza a producir mayor cantidad de receptores para el broncodilatador y ahora si le pones nuevamente el broncodilatador, ¿y qué ocurre? Ya se alivió el paciente. Ya se alivió el paciente. O sea, el paciente estaba saturado. Normalmente la orina tiene glucosa, ¿sí o no? No, nunca. Si tienes glucosa en orina, significa que eres diabético.
Doctor, ¿y por qué a algunos les sale la glucosa por la orina y a otros no les sale la glucosa? Bien fácil, pues. Porque ya hemos dicho de que en el nefrón hay unas células que recogen las sustancias, o sea que reabsorben, ¿te acuerdas? Entonces, lo que ocurre es que en el nefrón se tiene que reabsorber, ¿dónde? En el tubo contorneado proximal, ya aprendiste, ¿te das cuenta? El 100% de glucosa. Pero llega un momento en que tú tienes tanta glucosa en la sangre que ya no alcanzan las manos del tubo contorneado proximal. O sea, ya no sobresaturaste. Entonces la glucosa aparece en la orina. ¿Entendieron? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Saturación. Eso se llama diabetes y el fenómeno que estoy enseñando se llama saturación. Y la tercera es competición. Competición. Como estas son proteínas y tienen forma, pueden haber dos sustancias que puedan entrar, pueden competir. Por ejemplo, cuando les hice el caso este de la célula parietal, ¿no? Yo les decía que había una medicina que competía por ese lugar, ¿no? Que se llamaba la ranitidina. Entonces ya no dejaba actuar al cuerpo humano. Competir. ¿Me entiendes? Es como que tú tengas la llave de tu casa y vas por tu barrio y le pones a la llave de tu vecina y se mete tu llave ahí. Y tú después no la puedes sacar, entonces, para que no te descubran, rompes la llave y te vas corriendo. Cuando llega tu vecina y quiere entrar con la llave, ¿qué cosa va a pasar? No puede entrar, porque ya está ocupado. Es la competencia, ¿ves? Competencia. La galactosa, la glucosa compiten para ingresar en unos receptores específicos en el intestino delgado. Muy bien, entonces el transporte mediado por portadores tiene tres características. La primera se llama estereoespecificidad. ¿Eso qué significa? Que tiene una forma específica para ingresar. Saturación. ¿Eso qué significa? Que hay un número finito de portadores, o sea, de proteínas. ¿Se puede incrementar? Sí, hay algunos mecanismos para incrementar. ¿Está bien? Y competición significa que hay dos sustancias que por forma pueden competir por un mismo lugar. ¿Está bien? Es como ese juego que hacen pues en las fiestas, ¿no? Que corren alrededor de la silla ¡ya! Y te sientas, ¿no? Todas compiten, algo así. No estás entendiendo nada, pero ya qué voy a hacer, ¿no es cierto? La membrana celular es el lugar ideal de la comunicación. La comunicación pueden hacerse de célula a célula, como hemos visto, por ejemplo, en el caso que les he presentado ahora de la célula parietal. Una misma célula se puede autorregular, como ocurre, por ejemplo, con los neurotransmisores al final de la neurona, ¿no? Se llama regulación autocrina. También puede ser paracrina, como también el caso que hemos visto hoy día de la célula parietal en el estómago, en que una célula vecina le puede echar su prostaglandina. Y la más interesante que hemos visto en comunicación celular es aquella que ocurren desde una neurona hacia una célula, como por ejemplo hemos visto en los ejemplos de retroalimentación positiva y negativa en el sistema nervioso. Hola, Josecito, ¿no? Ahí está. Y la regulación hormonal con la sangre. Ahí va la hormona, la tiroxina, hacia las células, la endocrina. Y hay una mezcla de las dos, ¿no es cierto?, que se llama la neuroendocrina. ¿Se dan cuenta? Es muy bonito. ¿Les gusta la fisiología? ¿No les gusta? ¿Sí? ¿Es bonito? Si no les gusta la fisiología, ya pueden retirarse de la carrera. Ya saben, ¿eh? Ya saben. Última oportunidad. Última oportunidad. Ok. Listo. Yo me tengo que comunicar para adaptarme. Perfecto. ¿Qué cosa es un canal iónico? Una proteína. ¿De qué tipo? Integral. ¿Qué cosa hace? Deja pasar un ion específico. ¿Puede ser una bomba? Sí. La bomba más conocida es bomba de sodio y potasio. Perfecto. Han aprendido. Cuando pasan las sustancias de la membrana o cuando llegan a la membrana, se activan unas sustancias que se llaman segundos mensajeros. Estos son los más importantes. El primero se llama el AMP cíclico. ¿Lo han estudiado en bioquímica? Sí. El segundo se llama GMP cíclico. Uno tercero muy importante relacionado con el tejido muscular se llama el inositol trifosfato. ¿Ese está relacionado con qué? Con el tejido muscular. Repita, el inositol trifosfato está relacionado con el tejido muscular, o sea, con la contracción. ¿Está bien? Otro se llama diacilglicerol, ¿sí?
calcio, calcio como segundo mensajero, como lo vimos en el ejemplo de la célula parietal. Las proteínas G, que son muy importantes, no son específicamente segundo mensajero, pero actúan como tal. Y las que quiero enseñarles antes de que finalice la clase es un poquito de proteína G. Estas son las proteínas G. Ahí está. Proteína G, no tiene nada que ver con otra cosa que se llama G. Son proteínas reguladoras de nucleótidos. Ya no voy a preguntar qué cosas son nucleótidos para ya no seguirme sorprendiendo. Son heterotriméricas. ¿Qué significa hetero? Diferentes. Tres triméricas. ¿Sí? Son 3 cadenas de aminoácidos diferentes. Son alostéricas, eso significa que interactúan entre ellas y se unen al GTP, ¿no? Entonces a la guanosina trifosfato. Se sabe que está activada cuando se intercambia un GDP por un GTP y están activas con el GTP. La proteína con el GTP es la que genera el efecto. Aunque también hay otras teorías que dicen que las otras también solas pueden activar efectos. Luego se activa la enzima que inhibe a la GTPasa, y todo regresa al reposo. Veamos en acción esta situación. Las proteínas G son entonces de esta manera. Ahí están sus 3 cadenas de aminoácidos. Como dijo Denise, que ya saben todo, es alfa, beta y gamma. ¿Cuál es la más importante, Denise? La alfa. La alfa porque es la que se une al GDP, Ay, se pasó. Sí, y se cree que también tienen efectores. Entonces, la alfa es la que se une al GDP al intercambiar, o sea, al ganar el fósforo energético, o sea, está activada. Recuerden que el trifosfato, cuando deja su enlace y se convierte en trifosfato, deja la energía. Y esa energía es la que sirve para las acciones celulares. ¿Ve? La beta y gamma se separan, se quedan juntitas, y la alfa se va con el GDP, con el GTP, para realizar la acción. Se considera que hay algunos efectos que también por la beta y la gamma, pero lo más importante es con la alfa. La alfa unida al GDP, o sea, ya se ganó la energía. Existen por lo menos 20 subunidades alfa, 5 beta y 12 gamma. Y cada vez se van encontrando más. Haciendo una permutación simple, multiplicando 20 por 5, 100 por 12, 1200. O sea que hay más de 1000 combinaciones. Pero fisiológicamente, farmacológicamente es más complicado, ¿ah? Ahí los va a agarrar la doctora. Bioquímicamente peor todavía porque tienen unos nombres con códigos. Pero en fisiología, que es más fácil, se clasifican de la siguiente manera. Una proteína G estimulante, que es la que determina que haya un efecto positivo, como vimos en las proteínas que estaban relacionadas con la célula parietal. Hay proteínas G inhibitorias, hay proteínas G asociadas a canales iónicos, o sea, a otras proteínas, ¿no? Y esta proteína G, ¿sí? Ahí está la proteína G, ¿está activa o está inactiva? Inactiva, porque todavía le falta un fósforo. Entonces, supongamos que viene una acción, supongamos que viene un ligando, vamos a hacer una acción ahí celular. Listo, esto lo activa, le da energía y se transforma ya en una proteína activada, entonces ya se activó. ¿Vieron cómo se activó? Ahí está. ¿Cómo saben que está activa? Porque el alfa está unido ¿a qué? Al GTP. Porque ya tiene un fósforo más, o sea, ganó el fósforo, tiene energía. Y ese fósforo extra es el que va a permitir la sucesión de acciones, ¿no? La ruptura de enlaces, la activación de enzimas o lo que fuese necesario para la célula. Eso significa que el ligando, que puede ser una hormona o un fármaco, va a generar una acción gracias a este complejo alfa con GTP. Efectores, por ejemplo, puede activar a una fosfodiesterasa. ¿Alguien me dice qué hace una fosfodiesterasa bioquímica? Fosfodiesterasa. ¿No? ¿Le suena?
Fosfolipasa, no, ya. Fosfolipasa C. Fosfolipasa, ¿qué significa fosfolipasa? Va a degradar un fosfolípido. ¿Ya? C, porque generalmente se asocia con calcio. Adenilciclasa, que va a cerrar la adenosina. Ciclasa significa que es una cadena carbonada cerrada. ¿Sí? Fosfolipasa A2, esta va a estar relacionada con los fosfolípidos de la membrana para formar las prostaglandinas. Y canales iónicos, ¿no? Estos generalmente son proteínas G sub 0 o proteínas G iónicas. ¿Sí? Pero en fin, hay de varios tipos. ¿Se acuerdan de esto? Ya está. ¿Ven? Ahora quiero que lo miren, no para que se acuerden todos, sino que vean ustedes dónde actúa la proteína G. Miren, 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 miren. Ahí va a aparecer la proteína G. Después les voy a hacer una pregunta a ver si es que me han entendido y ojalá. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? ¿Qué tipo de proteína G es esa? Estimulante. Muy bien, mi querida Lucy. Luz. Muy bien, Luz. ¿Ves? Ahí está activando la adenilciclasa, ¿ves? Su acción es activar la adenilciclasa. ¿Ves? Ya está. La adenilciclasa cierra el ATP en AMP cíclico. ¿Ves? Adenilciclasa, lo está ciclando. Y esta activa una proteína quinasa para que actúe la proteína. Ya está. Y miren, miren, miren acá. Acá se está activando otras enzimas. Y acá está la prostaglandina. Y acá hay una G sub I. ¿Qué cosa es una G sub I? Ionizada. Pero una G inhibitoria. La iónica es 0 o O. ¿Ya? G inhibitoria. Muy bien. La pregunta truco que siempre ponen es la siguiente. Ojo, por eso el que no ha venido a clase la va a fallar y lo vamos a jalar. ¿Ya? Cuando se activa una proteína G, siempre se obtiene una acción estimulante. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque acá estoy activando una proteína G, pero me da una acción inhibitoria. ¿Está bien? O sea, no el hecho de que yo active una proteína G siempre va a ser estimulante. Porque yo puedo estimular una proteína G estimulante, valga la redundancia, o puedo activar una proteína G inhibitoria. Siempre que se actúa una proteína G, el efecto es estimulante. ¿Verdadero o falso? Falso. También puede ser una proteína G inhibitoria. Miren que los mecanismos de control de retroalimentación celulares muchas veces están ligados a las proteínas G estimulantes e inhibitorias. ¿Sí? Esa es la hora. Llegó la hora de la despedida. Muy bien. Entonces, tenemos las proteínas G, nos quedamos en proteínas G y seguimos entonces en nuestras clases que vamos a tener en el club de fisiología. Levanten la mano los que van a ir al club de fisiología. Muy bien. No es obligatorio, ¿ya? Pero sí es recomendable que tengan ustedes. Muy bien, gusto de verlos. Nos vemos la próxima clase.